Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias por este día glorioso, Señor, por este tiempo tan especial del que podemos disfrutar tus hijos, Señor, gracias. Podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia para hallar socorro, Dios amado, para mi vida. Podemos acercarnos a tu trono para llenarlo de alabanza y de adoración. Pero también, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tu palabra, para ser transformados por tus benditos mandamientos que son vida eterna para nosotros. Gracias, Señor, que esta mañana podamos recibir con mansedumbre tu palabra para que podamos ser transformados y prosperados en el nombre de Jesús. Amén y amén. El que camina en integridad anda confiado. ¿Cómo anda? Dice la Biblia. Confiado. ¿Quién? El que camina en integridad. Pero dice después, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Usted y yo vivimos en un mundo total y absolutamente corrupto. De ahí nos sacó el Señor de la corrupción. Usted y yo formamos parte de este mundo lleno de corrupción. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor nos trasladó del reino, de la potestad del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Amén. Sabemos que estamos rodeados de corrupción. Hacia donde usted y yo miramos, lo que vemos es corrupción. El mundo, hermanos, está con una corrupción terrible y eso es normal porque entendemos que este sistema está diseñado para darle gloria a Satanás. Por lo tanto, lo que habrá siempre será corrupción y la corrupción cada vez será mayor. Amén. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos escándalos vemos hoy en día? Que los presidentes, que los diputados. Pero eso, hermano, es normal, pero lo que no es normal es ver cristianos que pervierten sus caminos. Y dice la Biblia que el que pervierte su camino, que el que se corrompe, será quebrantado, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos de entender que el Señor nos salvó, Él nos apartó para que nosotros vivamos en integridad, para que caminemos en integridad en un mundo corrupto. Este mundo es un mundo corrupto, este sistema es un sistema corrupto, pero el Señor dice que nosotros somos diferentes. Amén, somos diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿somos nosotros diferentes a las personas de este mundo? ¿Lo somos o no lo somos? Oye lo que dijo el Señor en Mateo 5, 14 al 16. Estaba yo meditando en estos versículos un día de esto, es tremendo. Dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Oiga el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga qué tremendo ese versículo. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y una de las cosas que yo pensaba es, qué tremendo que el Señor dice que nosotros somos como lámparas que alumbramos en las tinieblas. O sea que ahí en su trabajo Dios puso una lámpara. ¿Y sabe quién es esa lámpara? Es usted. La pregunta es, ¿está alumbrando? Ahí en la universidad el Señor puso una lámpara, en el vecindario, en su familia. Somos lámparas que debemos nosotros de alumbrar en medio de las peores tinieblas. Recuerde que las tinieblas son símbolos de maldad. Porque todo lo malo se hace ¿dónde? En las tinieblas. Por eso es que las tinieblas son símbolo de maldad. La oscuridad es símbolo de corrupción. Es símbolo de corrupción.
Entonces dice la Biblia que los hombres deben de ver nuestras buenas obras. Y cuando ellos vean nuestras buenas obras, entonces ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces ellos van a ver que hay una forma diferente de vida, que se puede vivir de una manera diferente en este mundo lleno de corrupción. Pero si las lámparas, hermanos, están apagadas, entonces ¿qué esperanza hay para los que están en tinieblas? Si los que somos luz estamos siendo tinieblas, entonces ¿qué esperanza tienen los que están en tinieblas? ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos delante de Dios? Le voy a dar un versículo, no lo tengo, pero lo pueden buscar mientras. En Filipenses capítulo 2, versículo 15. Oiga esto lo que dice, lo que dijo el apóstol Pablo, dice. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Oiga eso. Lo leo una vez más. Para que sean intachables y puros. Para que seamos ¿cómo? Intachables y puros. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Y oiga cómo termina diciendo. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Qué tremendo es. O sea que la corrupción en la que nosotros estamos es una oportunidad para poder brillar. Amén, hermanos. Para poder brillar, para ser sin mancha, para ser puros en medio de una generación perversa y torcida. Por eso es que el Señor nos ha llamado para caminar en integridad en un mundo corrupto. ¿Qué es la integridad? Ya hemos definido la integridad muchas veces. Sé que no le voy a hablar de algo nuevo esta mañana. Vamos a recordar lo que hemos hablado tantas veces, pero que se nos olvida. El apóstol Pablo decía, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y a ustedes les da seguridad. Es importante que recordemos constantemente por qué el Señor todavía nos tiene aquí en la tierra, por qué no nos ha llevado todavía para el cielo. El Señor nos ha llamado para que caminemos en integridad. ¿Qué es la integridad? Integridad es que no carece de ninguna de sus partes entero. Dícese de una persona recta, proba e intachable. ¿Oyó eso? Una vez más, ¿qué es la integridad? Que no carece de ninguna de sus partes entero. Dícese de una persona recta, proba e intachable. Entonces, esta debería de ser la definición de todos aquellos que decimos ser cristianos. Pregunta, ¿cuántos somos cristianos? ¿Cuántos somos cristianos? Hemos sido llamados de su nombre, dice la Biblia, amén. Entonces, nuestra definición debería de ser cristianos igual a hombres y mujeres rectos, probos e intachables. O sea, probados, intachables. El gran problema es que muchos dicen ser cristianos, pero no reflejan a Cristo en sus vidas porque han pervertido sus caminos. Por eso es que usted encuentra en los salmos constantemente la petición, Señor, enséñame tu camino. Señor, muéstrame tu camino. Por eso es que en Jeremías dice, paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua y andad en ella, dice el Señor. O sea, la integridad. Pero hay cristianos que han pervertido sus caminos. ¿Y qué es lo que espera? ¿Qué le espera a un cristiano que ha pervertido su camino? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerda lo que leímos? Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, muchos dicen ser cristianos y no reflejan a Cristo en sus vidas. Asisten a las congregaciones, a la iglesia, sirven, oran por los enfermos, hasta hablan en lenguas, pero muchas veces tienen una doble vida. Y uno se asombra. Yo todavía no pierdo la capacidad de asombro con algunas personas, sobre todo con gente que se llama pastor. Y escucho algunas situaciones de corrupción tan terribles en su vida, y yo digo, qué terribles somos nosotros cuando pervertimos nuestro camino, hacemos cosas horribles. Y el nombre del Señor es vituperado terriblemente por nuestra causa.
Se supone que si uno es una persona que, si yo digo que es cristiano, entonces somos personas diferentes a otras. Sin embargo, a veces hay unos cristianos que alcanzan unos niveles de corrupción terribles. Terribles porque pervierten su camino. ¿Usted se acuerda de Saúl cómo pervirtió su camino? Pervirtió tanto su camino que él fue a consultar a una adivina cuando él mismo había dado decreto de que si encontraban a alguien practicando la adivinación, que fuese muerto. ¿Y cómo terminó sus días? Consultando a una adivina. Pervirtió su camino de una forma terrible. ¿Y cómo terminó? Obviamente se terminó suicidando, fue quebrantado terriblemente por Dios por su actitud. Entonces, desgraciadamente encontramos muchas personas, muchos cristianos con una doble vida, con una doble moral. No son de una sola pieza, no son enteros, no son de una sola cara. Muestran una imagen totalmente diferente a lo que verdaderamente son, como que si tuviésemos diferentes personalidades. Y tenemos una personalidad en nuestra congregación, y en el trabajo tenemos otra personalidad, y luego en nuestra casa tenemos otra personalidad. Normalmente este tipo de cristianos, su peor personalidad la tienen en sus casas, es donde son peores. De esos no vinieron hoy, gracias a Dios. Pero mostramos una imagen totalmente diferente a lo que verdaderamente somos. Esa es una actitud que deshonra totalmente al Señor. Por eso es que Él decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si habían personas que habían pervertido su camino, eran los fariseos. Y por eso el Señor decía: ustedes por fuera se ven hermosos, se ven bonitos, pero por dentro están corruptos, lo que tienen es gusanos, o sea, están terribles. Ustedes son sepulcros blanqueados. Pero una persona íntegra debe de vivir correctamente. No está dividida, no es una persona diferente en circunstancias diferentes. Una persona de integridad es lo mismo en su vida pública y en su vida privada. Amén. Lo que somos en nuestra congregación, porque fíjese cómo es, en nuestra congregación mostramos siempre la mejor cara, el mejor rostro, el mejor testimonio. Y el peor lo mostramos ¿dónde? En nuestra casa. En nuestra congregación somos los más santos y en la casa somos los más diablos. Ya dije que no estoy hablando de usted, estoy hablando de otras personas, para que no me quede viendo de mal modo, ¿verdad? Estamos hablando de otras personas. Una persona de integridad es lo mismo en su vida pública y en su vida privada. No somos diferentes, hermanos. Amén, no podemos. Cuando yo pienso en integridad, normalmente cuando hablamos de integridad, la persona que siempre viene a mi cabeza es Daniel. Daniel, entendemos que el Señor es obviamente, pero hablamos de un hombre, solamente hombre, hablando acerca de Daniel. La forma de vida de Daniel le ganó muchos enemigos. Porque si hay algo que va a pasar con los íntegros, es que los íntegros no le caen bien a las personas. Amén, quiero que entiendan, usted no le va a caer bien a una persona. Porque van a decir, este se la da de santurrón, este de qué se la da. Van a hablar. Y lo peor de esto es, hermanos, que no solamente le vamos a caer mal a las personas que no conocen al Señor, sino que muchas veces a las personas que dicen que conocen al Señor. Entonces Daniel, por su forma de vida, le ganó muchos enemigos. ¿Y cuál era la forma de vida de Daniel? Una forma de vida íntegra. Daniel era un hombre íntegro. Entonces los hombres le querían destruir. ¿Por qué? Porque Dios le había bendecido. Dios lo había levantado gloriosamente porque él era un hombre íntegro, porque el Señor bendice a los íntegros. Amén. Si usted es un hombre íntegro, el Señor le va a bendecir abundantemente. Claro. Si usted es una mujer íntegra, el Señor la va a bendecir. El Señor pondrá gracia en usted, gracia sobre gracia, y habrá gente que va a envidiar su estilo de vida. Lo que Dios ha hecho en su vida, pero entendemos que ese es el resultado de vivir en integridad. Entonces, Dios había bendecido a Daniel, y si usted lee la historia de Daniel, él estuvo con diferentes imperios. Y él estuvo en una posición de gobierno
porque él vivía para agradar al Señor y no a los gobernantes de turno. Amén. Y estos hombres que querían destruir a Daniel comenzaron a inquirir en la vida de Daniel, comenzaron a registrar la vida de Daniel. Y quiero que oiga lo que dice Daniel capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la Biblia: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ella 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿Y se acuerda cómo comenzó la vida de Daniel? La vida de Daniel comenzó siendo un esclavo. ¿Qué era Daniel? Un esclavo. De la misma forma que José. Ve cómo el Señor bendijo la integridad de José. José era un esclavo y llegó a ser el segundo señor de Egipto, porque era un hombre íntegro. Leo una vez más el verso 2: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero oiga el verso 3 lo que dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en él? ¿Quién era ese espíritu superior? Era el Espíritu Santo, que está en ¿quiénes? En nosotros. El mismo espíritu que estaba en Daniel es el mismo espíritu que está en nosotros. Por lo tanto, entonces, debemos de imitar la forma de vida de Daniel, un hombre íntegro. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Oiga, qué tremendo eso. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oiga, qué tremendo eso, hermano. Yo no sé si usted se admira eso, pero es increíble. Dice: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Qué impresionante la vida de Daniel. Ahora, pero entendamos que la forma de vida de Daniel no era producto de la casualidad ni era suerte. No, porque recuerde que todos nosotros nacemos en pecado, estamos arruinados todos nosotros. Amén, estamos arruinados. Pero cuando él era un hombre joven, él tomó la decisión de honrar al Señor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Oyó eso? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Queremos nosotros caminar en integridad? ¿Cuál tiene que ser nuestra decisión? Yo debo de decidir en mi corazón no contaminarme con este mundo. El Señor dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Usted y yo estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Debemos de tomar la decisión de no contaminarnos con la comida de este mundo. Hermanos, entendamos algo muy importante y lo sigo repitiendo. Este sistema está diseñado para alimentar a los que no conocen al Señor, no a nosotros. Amén. Todo lo que sale de este mundo es basura que contamina a los hijos de Dios. Amén, hermanos. Es basura. Y vemos, por ejemplo, ahorita que hay una situación con una película de una niña de 12 años, creo que en inglés se llama Cutie, que van a presentar en Netflix, que la niña quiere ser bailarina exótica. Y han hecho un escándalo los cristianos por esas cosas. Pero hay 7,000 cosas en la televisión que dañan nuestro espíritu, hermanos, y lo estamos viendo. Debo de tomar la decisión en mi corazón de no comer lo que come este mundo. Este sistema está diseñado para alimentar a los que viven en este sistema, no para nosotros. Amén. Usted tiene su comida y su comida se llama Cristo. Él es el pan de vida y Él es el que debe de alimentar nuestra vida. Amén, hermanos.
Entonces fue su decisión que lo llevó a caminar en integridad. Yo debo de tomar la decisión. Yo quiero, Señor, yo tomo la decisión de caminar en integridad. Es mi decisión. Nadie puede decidir por mí. Es mi decisión. Recuerde que los judíos, ellos tenían muchas prohibiciones acerca de la comida, lo que se conoce como las leyes dietéticas. Había muchas cosas que no podían comer. Y la Biblia dice que Daniel tomó la decisión de no comer lo que sabía que iba a contaminar su espíritu, porque más que contaminar su carne, era contaminar su espíritu. Y él tomó esa decisión y por eso el Señor honró a Daniel. Porque la Biblia dice en Samuel, dice, porque el Señor honra a los que le honran. ¿Para qué dice la Biblia? Dios honra a los que le honran, pero aquellos que lo deshonran, Dios los tiene en poco, dice la Biblia. Yo debo de vivir con ese pensamiento. Dios honra a los que le honran. Yo no puedo pensar que voy a deshonrar al Señor y que el Señor me va a honrar a mí. No es así, porque el Señor siempre estará en contra de la corrupción de nuestra vida. Porque el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Cuántos han sido quebrantados por el Señor? Precisamente porque hemos pervertido nuestro camino, porque hemos entrado en alguna corrupción en nuestra vida. Por eso es que Dios lo ha hecho. Entonces, Dios siempre va a honrar a los hombres íntegros. Dios siempre va a honrar a las mujeres íntegras. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos quieren vivir en honra? ¿Cuántos quieren vivir en honra? ¿Cuántos quieren que Dios le honre a ustedes? Para que Dios nos honre, yo tengo que honrarle a Él. O sea, tengo que caminar yo en integridad. El Señor siempre bendecirá a los íntegros, aquellos que son intachables en su vida. No estamos hablando de perfección porque no hay nadie perfecto, pero sí hombres intachables, que no tengamos nada de que ser acusados por otras personas. Hombres que son diligentes en su trabajo. Amén. Hay personas que piensan que Dios les va a bendecir en su trabajo porque, el Señor bendice mi trabajo. No, el Señor no te va a bendecir por eso. El Señor te va a bendecir porque sos diligente en tu trabajo. Porque entendemos que trabajamos para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros entendamos, yo le trabajo al Señor y no a los hombres, nuestra vida será diferente. Nuestro trabajo, el Señor bendecirá nuestro trabajo. Diligentes en su trabajo. Hombres y mujeres que son íntegros en su trabajo, que muestran una forma diferente de vida, que son diferentes. Y que la gente nota que somos diferentes. Y no porque tenemos un lenguaje cristiano, sino porque tenemos una vida cristiana. Hay dos cosas que uno debe hacer con el evangelio, mis estimados hermanos. Lo primero que hay que hacer es proclamarlo y lo segundo es vivirlo. El evangelio que nosotros tenemos debemos de proclamarlo y debemos de vivirlo. Porque si usted lo proclama y no lo vive, entonces no tiene el resultado que debería de tener. Y si usted lo vive y no lo proclama de la misma forma, porque la Biblia dice que nadie puede creer si no escucha. Amén. Él dice, yo no predico, pero muestro a Cristo con mi forma de vida. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y nuestras buenas obras, dijo el apóstol Pablo a Tito, son el adorno de la doctrina de Cristo. Proclamamos el evangelio, pero vivimos el evangelio. Si usted, hermano, no tiene la convicción de vivir el evangelio, por favor, no lo proclame. Necesitamos nosotros vivir el evangelio y proclamar el evangelio. Y todo eso tiene que ver con caminar en integridad. Recuerde que su bendición no proviene del gobierno, no importa cuál sea, no proviene de nadie en esta tierra. Mi bendición y su bendición, ¿de dónde proviene? Proviene del Señor. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor dijo, pidan y se os dará. Hasta ahora, dijo el Señor, no han recibido porque no han pedido nada. Pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Pero Santiago dice, pero pidan, pero no para gastar en ustedes, sino para bendecir a otras personas. Entonces, la integridad es lo que hace que nosotros honremos al Señor. Mi integridad honra al Señor. Yo no puedo honrar al Señor si no camino en integridad. Y obviamente, si yo honro al Señor, ¿qué hará el Señor? Él me honrará a mí también.
Número 2, la integridad determina quiénes nosotros somos. Recuerde que la integridad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Porque podemos hacer muchas cosas que aparentemente son buenas, pero si no proceden de un corazón recto, Dios no recibe eso. Fíjense lo que dice, por ejemplo, hablando de la alabanza, dice el salmista, dice, en los íntegros, ¿qué pasa en los íntegros? Dice, es hermosa la alabanza. O sea, que quiero que entiendan, el Señor no recibe la alabanza de todo el mundo. Que dijo el salmista, dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. O sea, que cuando hay un hombre íntegro que alaba al Señor, para el Señor es algo hermoso. Es un sacrificio acepto para el Señor. Porque proviene de un corazón puro, de un corazón que anhela caminar en perfección. Por eso es que el Señor amaba profundamente a David. No porque David fuese perfecto, sino porque David era íntegro. No es porque no pecaba, es que cuando él fue confrontado por su pecado no se justificó. La razón por la cual muchos de nosotros no salimos de las prácticas de pecado es porque siempre nos estamos justificando. Cuando alguien nos confronta por algún pecado, siempre nos justificamos. Siempre nos justificamos. Entonces, una persona que se justifica es alguien que nunca caminará en integridad. Porque hay cosas que nosotros no podemos ver, que otras personas sí ven. Y es importante poder recibir la confrontación de otras personas para caminar en integridad. Amén, hermanos. A veces tenemos malas actitudes y cuando somos confrontados por alguien lo que hacemos es justificarnos. No caminaremos en integridad. Cuando David fue confrontado por su pecado, ¿qué dijo él? Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado. Y tu castigo es justo para conmigo. A diferencia de Caín. ¿Qué dijo Caín? Duro es tu castigo. Está siendo injusto conmigo. ¿Qué hice? Si apenas maté a mi hermano, no hice casi nada. Y así es que te dice, ¿pero qué hice? Solo dije unas mentiritas piadosas. Entonces la integridad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos a su vez determina lo que nosotros hacemos, pero lo que verdaderamente somos. Todo ser humano tiene un sistema de valores el cual guía sus decisiones. Ahora, pero un ser humano sin Cristo, como está infestado por el pecado, siempre se va a decidir por el pecado. Amén, siempre. El ser humano jamás puede decidirse por lo bueno porque su libre albedrío está corrupto. A diferencia de nosotros, que somos libres, ahora podemos decidir. Como dijo el Señor, hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nosotros como hijos de Dios, todos experimentamos deseos encontrados entre lo que queremos hacer y lo que debemos de hacer. ¿Cuántos han tenido esa batalla en su vida? Entre lo que queremos hacer y lo que debemos de hacer. Esa es una batalla que, mire, todos nos vamos a enfrentar, todos. Nadie, sin importar cuán maduro, cuánto conocimiento tenga el Señor, puede evitar esta batalla. ¿Qué batalla? Entre lo que quiero hacer y lo que debo de hacer. Entonces la integridad es el factor que determina cuál prevalecerá. Si lo que quiero hacer o lo que debo de hacer. Y como camino en integridad, entonces no voy a hacer lo que quiero hacer, sino que voy a hacer lo que debo de hacer, lo que le trae gloria al Señor. Eso es lo que debo de hacer, porque la integridad siempre me impulsará a vivir para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Luchamos todos los días con situaciones que demandan decisiones. La integridad nos da la respuesta correcta para resolver estas tensiones. La integridad se muestra en nuestra vida por lo que decimos, lo que pensamos y lo que realizamos. Por eso es que dice la Biblia en Proverbios, tal son los pensamientos del corazón del hombre, así es el hombre. Solo hace falta hablar con alguien y platicar para darnos cuenta de lo que hay en el corazón de una persona. Amén. ¿Cómo es un hombre entonces íntegro, una mujer íntegra? Oiga lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 3. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Oiga qué tremendo eso. A los justos los guía su integridad. ¿Se acuerda una vez más? ¿Cuál es la batalla que libramos nosotros entre lo que queremos hacer y lo que debemos de hacer? Cuando alguien nos ofende, ¿qué queremos hacer? Defendernos, ¿sí o no? ¿Qué debemos de hacer? Poner la otra mejilla. Si su esposo le grita, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Gritarle al desgraciado también. Pero ¿qué debe de hacer? Lo que dice la Biblia, la blanda respuesta apacigua la ira, mas la alta hace subir el furor.
Entonces, esa es la base. Entonces dice, a los justos los guía su integridad. A los justos, ¿qué los guía a los justos? Lo que deben de hacer, porque la integridad es lo que debo de hacer, no lo que quiero, lo que debo. Fíjense, ni siquiera el Señor se libró de esta batalla. Él estaba en el huerto y dijo, Padre, ¿habrá alguna posibilidad de que yo no beba esta copa? Pero que dijo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, no puedo hacer lo que yo quiero, sino lo que debo. Y mi deber es ir a la cruz a morir, porque ese es el plan de Dios. Entonces la integridad es la decisión. La integridad es la que me guía a mí a hacer lo correcto. No lo que quiero, sino lo que debo. Entonces, una vez más, Proverbios 11:3 dice, a los justos los guía su integridad. O sea, la integridad es lo que te dice lo que debes de hacer. A los falsos los destruye su hipocresía, porque no hacemos lo que debemos, sino lo que queremos. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, porque he entendido que lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo malo que no quiero. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la respuesta? No voy a hacer lo que quiero, sino lo que debo. Y el Señor es el que me da el poder para tomar ese tipo de decisiones. Cuando yo tomo la decisión de honrarlo. Pero el Señor no me va a obligar a mí a honrarlo. Cuando yo pervierto mi camino, lo que hace el Señor es quebrantarme. Y Él me quebrantará las veces que sea necesario hasta que yo aprenda. Porque Él no puede hacerlo por mí. Él ya me dio su palabra. Amén. Entonces, la integridad tiene que ver con honestidad. Tiene que ver con decir la verdad siempre. Con actuar de buena fe. La gran mayoría de los cristianos tenemos un problema de honestidad. No somos honestos porque muchas veces mentimos, y normalmente mentimos para obtener un beneficio, y la razón por la cual más mentimos es para justificar nuestra carne. Imagínense, defendiendo un enemigo, y no hemos entendido que si yo no mato a la carne me mata a mí. Y hay una gran cantidad de cristianos mentirosos. Seguro vendrá en el segundo, pero hay una gran cantidad de cristianos mentirosos que mienten con una facilidad impresionante, porque quizá hermanos piensen que no, depende de la mentira. No, toda mentira es pecado. Oiga, Proverbios 26:28. El mentiroso hace daño a los que engaña, y el malintencionado que habla bonito causa confusión. El mentiroso hace daño a los que engañan, pero el mayor daño es el que se hace uno mismo cuando uno miente, porque eso te separa de Dios. Amén. Debemos de ser honestos y debemos de decir la verdad siempre en amor. Y decirle en amor no es decirlo de una forma bonita, sino decir la verdad a alguien porque realmente nos interesa la vida de esa persona. Y esa persona entenderá que lo que decimos es porque amamos su vida espiritual. Por eso es que confrontamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y por eso es que los hijos deben de confrontarnos y nuestras esposas también, porque lo hacen por amor. ¿Es usted una persona honesta? ¿Decimos la verdad siempre? O sea, mire, aquí el gran pecado es que hay personas que tienen una práctica de mentira en su vida. O sea, son mentirosos, mienten con una facilidad. ¿Y dónde está? Ya estoy llegando, ahí estoy cerquita. Y se está secando, saliendo del baño. Eso es mentira, hermano. Yo le conté una vez que estaba en el cine, que llamaron a un hombre y le dice, ¿dónde está? Ya me estoy montando en el bus. Así hay muchos cristianos, terrible. Mentirosos, ya voy, ya llego, sí lo voy a hacer. Mienten y esperan que Dios los bendiga. Dios no te bendecirá. Lo que está cerca de tu vida es el quebrantamiento, porque el que pervierte su camino será quebrantado. Amén. ¿Es usted una persona confiable? Porque otra característica de las personas que son íntegras es que son personas en las que se puede confiar, que son hombres de verdad, que son mujeres de verdad. Y esos hombres de verdad, bueno, hablábamos con los hombres este jueves, esa palabra verdad significa confiabilidad. ¿Es usted un hombre confiable? Digan amén los hombres confiables. ¿Puede confiar en usted su esposa? A ojos cerrados. Mire, hermano, para que su esposa confíe en usted, ¿sabe qué necesita hacer usted? Desconfiar usted de usted mismo. Si usted se confía de usted, usted no es una persona confiable, usted es una persona peligrosa. Que el que dice, no, a mí no me va a pasar eso. Por eso es que el apóstol dice, mire, el que esté firme, no caiga. Si usted entiende que usted es un carnal vendido al pecado, entonces usted no se confiará de su carne. Y como usted no se confía de su carne, entonces habrán personas que sí pueden confiar en usted.
Pero cuando usted habla con personas que hablan muy bien de sí mismo, usted téngale miedo a esa persona. Porque la persona que habla bien de sí mismo es una persona peligrosísima, peligrosa. ¿Es usted una persona digna de confianza? ¿Alguien que permanece fiel a sus convicciones? Es que una persona íntegra sabe que hay principios espirituales que deben de cumplir en esta sociedad inmoral. Necesitamos entender eso. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 11? Dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, las personas que no conocen al Señor pueden destruir la verdad, pueden falsear la verdad, pueden hacer lo que quieran, pero nosotros no podemos hacerlo. Porque para nosotros la verdad no es un concepto que cambia de acuerdo a la sociedad o al tiempo en el que vivimos. Para nosotros la verdad es una persona y esa persona se llama Cristo. Amén. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso es que para nosotros la verdad no cambia. Nosotros, no importa el tiempo que vivamos, no podemos decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Para nosotros lo que es malo, lo que es bueno. Punto. Amén, hermanos. Y para el Señor no hay escala de grises. O es blanco o es negro. Entonces la gente nos va a acusar a nosotros de que somos fanáticos. Porque para nosotros no existe la escala de grises. O es blanco o es negro, o es mentira o es verdad, o es bueno o es malo, o es justo o es injusto. Amén. No es que bueno, en este tiempo pues es que la Biblia se escribió hace miles de años y en este tiempo. No. Sécase la hierba, marchítese la flor, dice la Biblia, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. La Biblia fue inspirada por un Dios que no cambia, un Dios que no está limitado por el tiempo, un Dios eterno, un Dios que vive en un eterno presente. Amén, hermanos. Por eso para nosotros la palabra de Dios es fresquita, es de esta mañana. Amén, es como el maná de la mañana, no cambia. Por eso nosotros debemos ser personas confiables, porque hemos desarrollado en nosotros principios, convicciones inamovibles, como las de Sadrach, Mesach y Abednego. Tremendo, imagínense. ¿Sabe lo triste cuando yo leo esa historia? Que ahí no habían solamente 3 judíos, ahí habían cualquier cantidad de judíos. ¿Y qué pasó con los otros judíos? Se arrodillaron delante de la estatua de Nabucodonosor, claro que lo hicieron. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego, por sus convicciones no lo hicieron. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? El Señor los bendijo. Y lo más glorioso es que su convicción trajo como testimonio para Nabucodonosor que no había otro rey, no había otro Dios como el Dios de los judíos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Habrá gente, hermanos, que quizás nos va a calumniar y hablará cosas malas de nosotros, pero al final se dará cuenta que no hay otro Dios como el nuestro. Porque yo sé que mucha gente estará ahí a la expectativa si somos hipócritas, porque, hermanos, seamos honestos, lo que más hay en nuestras congregaciones es gente hipócrita, pero nosotros no somos hipócritas. Amén. Mira el que está a su lado. Esa persona que está a su lado no es hipócrita. No vaya a pensar eso. Pero la gente que no conoce al Señor, como ha conocido a otra gente, siempre tendrá desconfianza de nosotros. Porque desgraciadamente hay muchos hipócritas, pero nosotros somos personas de fiar. Amén. ¿Sabía usted que una de las causas mayores de divorcio es la infidelidad, la desconfianza? ¿Cuántos son hombres de confiar? Mire, hermano, un hombre de confianza, y lo he repetido, ¿usted deja su teléfono ahí? Nada de clave. ¿Para qué clave? Hay algunos que tienen clave, huella, patrón. ¿Por qué? Si van al inodoro no se despegan el teléfono, hasta se vayan con el teléfono. ¿Por qué? Igual las mujeres, ¿por qué? Igual los jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué escondes? ¿Qué estás escondiendo? ¿Cómo Dios bendecirá un matrimonio donde hay un hombre que no es digno de confianza? Y yo sé, hermanos, que este mundo está lleno de hombres sinvergüenza, pero nosotros no somos así. Amén, no somos así. Somos hombres en los cuales nuestras esposas pueden confiar en nosotros. Amén. Sí, que este mundo está lleno de mujeres sinvergüenza. Claro, cualquier cantidad de mujeres sinvergüenza hay en este mundo. Pero ya sabe lo que dice el dicho: la mujer llegará hasta donde el hombre la deje. No es al revés, ¿verdad? Pero es lo mismo. Es lo mismo. Este mundo está lleno de hombres sinvergüenza, claro, que van a enamorar a las mujeres.
pero usted es la que pone los límites. Amén. Entonces usted es una persona digna de confianza. ¿Confía a su esposa en usted? ¿Confía a sus hijos en usted? ¿Es su vida privada igual que su vida pública? Casualmente anoche Sharon nos estaba haciendo unos quiz acerca de eso. Que si somos iguales cuando estamos con nuestras esposas o somos diferentes cuando estamos con ellas. Porque hay hombres que cuando está su esposa, santos varones, no vuelven a ver a nadie. Cuando están sin sus mujeres, pasa una mujer y parecen el exorcista. ¿Cómo Dios te puede bendecir, hermano? ¿Cómo Dios te puede bendecir? Voy a ir terminando. Mire, ¿sabe quién era un hombre íntegro? Job era un hombre íntegro. ¿Y sabe lo que dijo Job? Que a pesar de que estaba siendo castigado por eso, dijo, ¿saben qué? Pero no me importa lo que ustedes digan, le dijo a sus amigos, yo me voy a aferrar a mi integridad. Porque si yo hubiese visto una virgen, dijo él, de una forma diferente, con ojos perversos, entonces está bien que Dios me haya castigado por eso. Él dijo eso. Si alguna vez, dijo él, yo me sentí más que mis criados. Así dijo Job. Si alguna vez yo me sentí más que mis criados, entonces obviamente Dios me estaría dando un castigo. Si alguna vez, dijo él, yo estaba comiendo y el huérfano no comía de mi comida, entonces está bien lo que Dios está haciendo. Pero yo me voy a aferrar a mi integridad, porque yo he sido padre para los huérfanos. Y comienza a hablar acerca de las cosas que él ha hecho en su vida. Entonces usted sabe si camina en integridad o no. Por eso él dijo, por eso yo me voy a aferrar a mi integridad. Por eso es que el salmista dijo, me visitaste de noche y nada podrido, nada corrupto encontraste en mí. Qué tremendo es eso. Y sabe que para que eso ocurra, ¿sabe qué necesitamos, hermanos? Necesitamos examinarnos constantemente. Por eso es que los cristianos vivimos en un examen todos los días. Todos los días hay que examinarnos. Debemos de examinarnos constantemente. Debemos de examinar nuestro caminar, debemos de examinar nuestro comportamiento a la luz de la palabra del Señor. Por eso la necesidad de la meditación de las Escrituras. Hermanos, cuántas aflicciones nos hubiésemos evitado, cuántos dolores nos hubiéramos evitado, cuántas pérdidas nos hubiéramos evitado si hubiésemos caminado en integridad. Cuántos matrimonios nos hubieran destruido si hubiesen caminado en integridad. Cuántas personas no hubiesen perdido sus casas, hubiesen perdido las cosas que han perdido si hubiesen caminado en integridad. Pues ¿sabe cuál es el problema? Que no nos estamos examinando. Porque lo que hacemos nosotros es caminamos examinando a otras personas. Somos buenos para examinar a otros. Pero jamás el Señor nos ha dado el mandamiento de examinar a otras personas. El mandamiento de Dios es examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, mi corazón y pruébame. Conóceme, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hay un versículo tremendo en Salmos. El salmista le dice al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por camino de rectitud. Esa tiene que ser nuestra oración, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe cada día por camino de rectitud. Porque tu palabra dice que el que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si hay algún tipo de corrupción en su vida, hermano, quiero que entienda, el quebrantamiento de Dios viene para usted. Si usted es hijo, si no es hijo, pues esto no es para usted. Esta correspondencia es para los hijos de Dios, no es para usted. Así que, hermanos, examinémonos cada día, todos los días de nuestra vida, para que podamos caminar en integridad. Oramos, Padre, te damos gracias esta mañana, Señor.